Hemos visto hasta este momento cómo el profeta Habacuc se lamentaba por la condición del pueblo. Oh Señor, este pueblo ha pecado contra ti, este pueblo es injusto, por favor castígalo. Pero cuando el Señor le dice, yo voy a castigar al pueblo, pero lo haré por medio de Babilonia, entonces Habacuc dice, no Señor, Babilonia es un pueblo muy cruel. Babilonia es un pueblo terrible. Hacen cosas realmente inhumanas. ¿Nos vas a castigar con Babilonia? Y Dios le dice, mira Habacuc, para mí solo hay dos tipos de personas. Las personas que son justas porque creen en mí, justas por la fe, y las personas que no. No hay más, no hay intermedio. Los judíos que no creían en el Señor, los judíos que sencillamente querían vivir como mejor les placía, que eran injustos, que manifestaban un estilo de vida igual al de Babilonia, tenían que ser juzgados. ¿Y qué mejor instrumento que el mismo Babilonia para juzgarlos? Pero Babilonia también sería juzgado, fue lo que vimos en el sermón pasado. Entonces, cuando Habacuc entiende todo lo que Dios va a hacer, ahora es como si Habacuc tuviese los lentes correctos. Ahora sí entiende qué es lo que va a hacer el Señor. Y ahora sí puede ver en esta tragedia que se está acercando a Judá una profunda esperanza. El sermón de hoy se va a llamar justamente de la tragedia a la esperanza. Y va a tener 3 puntos, 3 cosas nuevas que surgen en Habacuc al entender mejor las circunstancias. La primera, una nueva plegaria o una nueva oración. La segunda, una nueva visión del juicio. Y la tercera, una nueva esperanza. Una nueva plegaria, una nueva visión del juicio y una nueva esperanza. Entonces, el pasaje empieza en los versículos 1 y 2 diciendo: oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Vemos entonces que ahora Habacuc habla al Señor y lo hace no solamente en un tono personal. En los capítulos 1 y 2 hemos visto el tono personal de Habacuc. Ahora lo que hace es componer un salmo. Aquí cuando dicen tono de Sigionot era la forma en la que se componían algunos salmos. Ustedes en el libro de Salmos pueden encontrar esa misma expresión. Lo que estamos viendo es que Habacuc ha cambiado su perspectiva. Ahora no se trata de un lamento que él tiene a nivel personal, sino que ahora entiende qué es lo que Dios va a hacer con todo el pueblo. Qué es lo que va a hacer con aquellos que son de él. Qué va a hacer con los suyos. Y eso lo lleva a componer esta canción, al punto de que es muy probable que esto haya sido cantado en el templo. Pero también algo más ha cambiado. Dice el verso 2 al principio: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Pregunta: ¿a quién temía Habacuc antes? A Babilonia. El miedo de Habacuc estaba en Babilonia. Señor, nos va a invadir esta nación terrible. Nos va a invadir esta nación que toma a la gente con un anzuelo, los agarra por la quijada y los arrastra. Habacuc dice: escuché lo que tú vas a hacer y temo. Es un cambio. Ya no es el temor al hombre. Ahora es el temor al Señor lo que sobrecoge a Habacuc. Porque ahora Habacuc ha entendido que lo que va a suceder no es un evento que se le salió de las manos al Señor, sino que es algo que Dios controla. Porque Dios fue quien estableció que por medio de Babilonia Judá fuese invadido para salvar a los suyos. Y hace una plegaria o un ruego: aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. ¿Qué está diciendo? Señor, yo te temo. Ahora te temo. Solo recuerda que tu obra
los tuyos, tus hijos, tú los preserves en medio de esta destrucción. Preserva a tus hijos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Acuérdate de tener compasión en medio del despliegue de tu juicio. ¿Habacuc está temiendo? Sí, pero no es un temor donde él olvide quién es el Señor. Él sabe que el Señor va a tener compasión de su pueblo. Y por eso ruega: aviva tu obra, Señor. Compasión con los tuyos. Compasión con los tuyos. Y esto, mis hermanos, es importante entenderlo en la vida personal. Cuando a nosotros nos invade el temor, sin poner la mirada en el Señor, sin mirarlo a Él y sus promesas, el temor nos absorbe, nos acaba. Ustedes recuerden cómo terminó la segunda conversación de Habacuc con Dios. Terminó Habacuc sentado diciendo: Señor, yo me quedo aquí sentado y espero lo que vas a hacer porque no entiendo. Más o menos así terminó la segunda conversación del capítulo 2. Ahora está diciendo: Señor, yo te temo y yo sé que tú vas a tener compasión de los tuyos. Hay temor, pero no hay terror. No es un terror que paraliza. Él sabe lo que puede esperar del Señor. Hermanos, en medio de las circunstancias que ustedes están viviendo, ustedes tienen que recordar algo. Ustedes están en las manos del Señor. Están en las manos de Él. Nada de lo que les está pasando, se le ha salido de su control. Nada. Este ruego puede convertirse en el ruego personal de cada uno de ustedes. Aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos. Aviva los tuyos en medio de los tiempos. En tu juicio, acuérdate de tener misericordia. En las aflicciones, en los castigos, en las dificultades, acuérdate de tener compasión de nosotros. Habacuc no lo dice como si Dios no lo fuese a hacer. Es un ruego que está confiado en las promesas de Dios, en quién es Dios. Acuérdate de tener compasión de los tuyos. El Señor, hermanos, purifica en la aflicción. El Señor lo dice: te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. El Señor purifica en la aflicción. El Señor purifica en el dolor. El Señor no promete que no vamos a pasar aflicciones. Lo que sí promete es que las vamos a pasar y que nos va a preservar y nos va a purificar. Eso sí lo promete. Y eso hace la diferencia entre una fe inmadura a una fe que va madurando. La fe que va madurando, la persona que va madurando en la fe, va entendiendo que el Señor está trabajando en él, está obrando en él, lo está purificando, lo está fortaleciendo, obrando en su interior, avivando su obra en medio de los tiempos, a medida que va pasando la prueba. Pero no solamente vemos aquí una nueva plegaria, vemos también una nueva visión del juicio. Ahora Habacuc va a ver el mismo juicio, pero de una manera completamente diferente. Los versos 3 y 4 dicen: Dios viene de Temán, y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos, y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano, y allí se oculta su poder.
Aquí Habacuc está, en aquella época no habían resaltadores ni habían negriles. Entonces la forma de resaltar las cosas no era como nosotros lo haríamos hoy en un texto. La forma de resaltar era la repetición, básicamente. Cuando algo se repetía mucho, es porque el autor bíblico quiere enfatizarlo, quiere que lo veas. Aquí en esos dos versículos se están enfatizando dos cosas: el poder de Dios y la santidad de Dios. Cuando aquí dice Dios viene de Temán, el término que se usa aquí para Dios es el término que significa literalmente el poderoso. Está exaltando su poder. Y cuando en el versículo 4 termina diciendo y allí se oculta su poder, lo está volviendo a decir. Él está aquí enfatizando su poder. Haga de cuenta que le está colocando un resaltador a eso. Pero además resalta aquí la palabra santidad. Dice, y el santo, su esplendor, su resplandor. Santo, esplendor, resplandor. Tres palabras que enfatizan la santidad de Dios. ¿De qué está diciendo aquí entonces Habacuc? Nuevamente, el que viene a juzgar no es el terrible, en últimas, no es el terrible Babilonia, el terrible imperio babilónico. Es el Dios que es poderoso y es santo. Y su poder es santo. Si nosotros entendemos que el Dios que obra en todas las cosas es un Dios que es santo, es un Dios que no tiene relación alguna con el mal, pero que también es un Dios que tiene un propósito, que tiene propósitos para con su pueblo, eso va a cambiar completamente las circunstancias y la forma en la que vemos las cosas en la vida. Para Habacuc era terrible ver que semejante enemigo como Babilonia viniera a invadir. Pero ahora él entiende que quien está detrás de Babilonia, quien ha ordenado la invasión de Babilonia, es un Dios que es poderoso y es santo. Y Dios no va a traer un castigo que sea injusto. Dios no va a traer un castigo que vaya en contra de su santidad. Dios no va a hacerle mal a su pueblo, porque es un Dios que es santo y que tiene un pueblo al que Él ha santificado, ha llamado para sí mismo. La perspectiva de Habacuc ha cambiado completamente. Él sabe quién es el que va a obrar. Habacuc tiene nuevos lentes puestos. Pero además dice, Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Temán y Parán, ¿qué son? Son los límites desde que Israel salió de Egipto hasta cuando entró a la tierra prometida. En pocas palabras, está recordando que Dios es un Dios que salva. Esto es un poema, pero hay que entenderlo en clave poética. Está diciendo que Dios es un Dios que salva, que Dios sacó a Israel de tierra de Egipto con su gran poder y lo preservó por la tierra prometida 40 años hasta que llegaron a tierra de Canaán. Hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Entonces, Dios hizo muchas cosas en aquella travesía. Pero todas las cosas que Dios hizo, desde que sacó a Israel de Egipto hasta que lo llevó a la tierra prometida, fueron en favor de su pueblo. Todas fueron en favor de su pueblo. Y yo les pregunto, ¿no hubo juicios en aquel tiempo? ¿No castigó al pueblo en aquel tiempo? Lo hizo. Pero todo lo hizo a favor de los suyos. Dios es el salvador de los suyos. Y Habacuc no olvida eso. No olvida todas las manifestaciones de poder que ya había visto en Dios, que ya conocía de Dios, pero que siempre terminaron en salvación para su pueblo. Sigue diciendo, su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Cuando dice cielos y tierra, está hablando de toda la creación, está incluyendo todo lo creado. El poder de Dios obra sobre todo lo creado. Y además dice,
Verso 4. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Está diciendo, aun cuando el Señor obra con poder para traer juicios, para castigar, dice al final del versículo, lo oculta en su mano. La misma mano, el poema básicamente es, los rayos salen de su mano, pero están ocultando su poder. Es decir, Dios tiene la medida exacta del poder que Él utiliza para traer, para permitir la aflicción de su pueblo y en la vida de cada uno de nosotros. Él tiene la medida exacta. Exacta. Si Dios nos afligiese, si Dios permitiera la aflicción con todo su poder, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. No podríamos soportarlo. Aún en sus juicios, cuando Él retiene su poder, en sus juicios, en las aflicciones, en los castigos, Él está teniendo misericordia. Él está teniendo misericordia. Y entonces, Habacuc va a decir brevemente todo lo que pasó en el Éxodo y lo va a recordar. Delante de él va la pestilencia, verso 5. La plaga sigue sus pasos, se detuvo, hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Está diciendo, cuando Dios sacó a Israel, no se nos puede olvidar, Habacuc está recordando que cuando Dios sacó a Israel de tierra de Egipto, lo hizo con plagas. Hizo juicio sobre Egipto, pero tuvo compasión de su pueblo. Es lo que está recordando Habacuc. Cuando el Señor llamó aflicción o trajo aflicción a las tiendas de Cusán y temblaban las tiendas de la tierra de Madián, ahí está hablando de los enemigos que combatieron para la conquista de la tierra prometida. Dios trajo juicio sobre las naciones cananeas, pero tuvo compasión y misericordia de su pueblo. Habacuc recuerda que Dios hace misericordia cuando envía sus juicios. Los juicios de Dios nunca vienen solos, siempre vienen acompañados de sus misericordias. Y las aflicciones personales que Dios envía a la vida de cada uno tampoco vienen solas. Cada aflicción viene acompañada de misericordia. Cada aflicción viene acompañada de misericordia. Es por eso que Habacuc, que pensaba que antes Babilonia, terrible, los iba a destruir, ahora sabe que Babilonia es un instrumento más en las manos de Dios para salvar a su pueblo cautivo, para salvar a su remanente, para salvar a su remanente. Babilonia es un instrumento en las manos de Dios. Él está viendo lo que va a pasar. Babilonia va a invadir a Judá, después van a venir los persas y van a invadir a Babilonia, y ese ciclo va a seguir. Pero Dios hará todo eso por hacerle bien a los suyos, porque su poder santo está a favor de los suyos. Y hay una diferencia entre Babilonia y Dios. Está en el verso 6, al final del verso 6, que sus caminos son eternos. Que sus caminos son eternos. ¿Qué quiere decir que sus caminos son eternos? Dios sabe, Habacuc sabe que Babilonia es un imperio que va a crecer y se va a extinguir. Habacuc sabe que
Sobre Babilonia también iba a caer el mismo juicio. Pero el propósito de Dios con su pueblo es eterno. Los caminos de Dios para con su pueblo son eternos. No cambian. No cambian. Como dice en otra porción de las Escrituras, yo Jehová no cambio, por eso no han sido consumidos. El Señor no cambia. Y así como en el juicio sobre Egipto Dios salvó a su pueblo, así como juzgó a las naciones cananeas para que su pueblo entrara a la tierra prometida, Habacuc sabe ahora que Dios va a actuar de la misma manera. Va a traer su juicio sobre Judá para salvar a su remanente, a su pueblo fiel. Sus caminos son eternos, no tienen cambio. Dios obra así, es lo que está diciendo. Dios obra así. Las circunstancias que cada uno de nosotros estén viviendo no están en manos de un Dios caprichoso. Dios no es caprichoso. Dios no está jugando a la prueba o al error con cada uno de nosotros. Dios no juega a la prueba y al error. Dios sabe exactamente lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Con la medida exacta de su poder, con la medida exacta de la aflicción, con la medida exacta del consuelo que trae a nuestras vidas. Dios no está jugando a los dados. Y eso debe ser un consuelo para cada uno de nosotros. Dios no juega a los dados. Nosotros nos levantamos de buen humor, nos dormimos de mal humor o al revés. Pero Dios no cambia. Él está obrando con compasión hacia su pueblo. Y este juicio que iba a venir también iba a mostrar compasión, salvación a su pueblo. Él es digno de confianza por su carácter. Él es digno de confianza por su carácter. Como dijo el salmista, si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Y el salmista dice, el Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus ojos miran a los hijos de los hombres. Salmo 11. Es decir, si todo se destruye alrededor de nosotros, ahí está Dios, inconmovible, haciendo exactamente su voluntad para hacerle bien a su pueblo, para hacerle bien a los suyos. Pero si Habacuc tenía una nueva visión de las cosas, esto también lo llevó a una nueva esperanza, que es la última porción del pasaje. Y aquí en esta última porción hay un cambio. Habacuc viene hablando en tercera persona. Él, el Señor, Dios. Ahora empieza a hablar en segunda persona. Tú. ¿Por qué ese cambio es importante? Porque una cosa es decir cosas acerca de Dios que yo he oído, que yo sé. Ah, sí, yo me sé la historia del Éxodo. Ah, sí, yo me sé la historia de cómo conquistaron la tierra prometida, la historia de Josué. Pero otra cosa es decir, ese Dios que hizo eso es mi Dios. Tú. Y ahora lo llama no el poderoso, ahora lo llama el Señor o Jehová en la Reina Valera, que es el nombre con el que Dios se da a conocer a su pueblo, a los suyos. ¿Y qué dice allí? Verso 8. Te indignaste, Señor, contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor, cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria. Tu arco fue desnudado por completo, las varas de castigo fueron juradas, con río hendiste la tierra. Te vieron los montes y temblaron, el diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su sitio, a la luz de tus flechas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. Con indignación marchaste por la tierra, con ira pisoteaste las naciones, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido.
Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba a abajo. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. Básicamente está diciendo, tú, Señor, cuando tú abriste el mar rojo, cuando tú abriste el río Jordán, cuando tú acabaste con todo el culto cananeo que se hacía sobre los montes, cuando tú detuviste el sol y la luna en Gabaón, tú, Señor, ¿para qué lo hiciste? Es la pregunta de Habacuc. Y la respuesta está en el versículo, para ser más exacto, versículo 13. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. ¿Por qué hizo el Señor todo eso? Por su pueblo. ¿Por qué el Señor manifestó su ira en contra de sus enemigos? ¿Por qué obró en la creación, abriendo el mar rojo, deteniendo el sol y la luna en Gabaón? Para juzgar a sus enemigos y para salvar a su pueblo. Es lo que está diciendo Habacuc. Por eso tú lo hiciste. Pero ojo, porque aquí no solamente está diciendo pueblo. Dice, para salvar a tu pueblo. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Y aquí es donde todo el libro de Habacuc toma sentido. Todo. Porque el ungido del que está hablando aquí es del Señor Jesucristo. Y ustedes me dirán, pero Jesucristo no había nacido. Sí, pero Jesucristo se había sido prometido. Desde el momento en que Adán cayó, Dios prometió que vendría el hijo de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente. Y lo que está diciendo aquí es, Señor, tú has controlado toda la historia, tú sacaste a Israel de Egipto, tú detuviste el sol en Gabaón, abriste el mar rojo, abriste el Jordán, y ahora vas a enviar a Babilonia, y Babilonia también va a ser juzgado, solo con la única razón de que tú vas a enviar a tu hijo. Eso es lo que está diciendo. Y tu pueblo será salvo por tu hijo, tu ungido, tu Mesías, tu Cristo. Aquí toda la historia cobra sentido. Toda la historia. Todo lo que Dios hizo, todos los relatos que usted lee en el Antiguo Testamento tienen ese único propósito: llevarnos a aquel momento en que Cristo nacería y vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo que está diciendo aquí Habacuc. Todo lo hiciste para salvar a tu pueblo y para salvar a tu ungido. Habacuc está viendo el día en que Cristo finalmente nacería, en que Cristo finalmente vendría, en que todo lo que Dios hizo fue para preservar su pueblo, para preservar su simiente, para traer a su hijo. Eso es lo que está diciendo. Toda la aflicción que iba a padecer Judá, los justos de Judá, tenían un propósito más alto: traer a Cristo. A Cristo, que con su sacrificio en la cruz fue el que pagó por los pecados de ellos y por los pecados de nosotros. Ahora nosotros vivimos después de la cruz. Esa es una gran diferencia. Nosotros vivimos después de la cruz. Nosotros ya gozamos del sacrificio. Pero eso no significa que el texto no sea verdad para nosotros también. Porque todo lo que los creyentes padecen en esta vida, todo el sufrimiento que un creyente puede experimentar en esta vida, se da porque él está unido a Jesucristo. Porque él está en Jesucristo. Porque el creyente está en Cristo. Y Cristo está haciendo muchas cosas en los creyentes. Muchas. Tal vez los está disciplinando por su mala cabeza. Tal vez los está permitiendo una aflicción para que los creyentes puedan madurar, crecer en la fe, experimentar más la gracia de Dios. Como Pablo tuvo un aguijón para que la gracia de Dios bastase en él.
quiero que vean que ese pequeño pasaje es el eje sobre el cual gira la vida. Esa pequeña porción es lo que hace cambiar esta oración de él a tú. Dios vino e hizo todo eso en la historia y hace todo lo que hace en la historia con el único propósito de avanzar la causa de su Hijo. Entonces, cuando Habacuc ya entiende eso, dice al final, ¿cuál es la reacción de Habacuc? La reacción de Habacuc es esta, verso 16. Oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra pobredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tiene miedo, pero miren lo que dice después. Tranquilo, espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Uno lee eso y uno dice, Habacuc estaba como loco. ¿Cómo así que teme, pero al mismo tiempo está tranquilo? Bueno, él teme porque él sabe quién es el que va a enviar el juicio. Él sabe que es Dios. Él sabe que es el Señor el que va a enviar a Babilonia a juzgar. Pero él está tranquilo. Porque Dios ya le había dicho que los justos por su fe vivirían. Él está tranquilo. Él dice, yo voy a esperar que todo esto pase. Tranquilo. Ustedes recuerdan que Habacuc al final de la segunda conversación se sentó consternado. Yo espero aquí porque no sé qué va a pasar. Ahora dice, yo me siento reposado y espero tranquilo. Porque yo sé que sea lo que sea que pase, es la aflicción que el pueblo debe soportar para ser salvado, para ser purificado, para ser librado y para que venga el Cristo. Eso es lo que tiene que pasar. Teme, sí, es la reacción humana, temer, pero ya no está invadido por el terror. Porque aunque él había dicho en el capítulo 1, vienen los carros de Babilonia, terrible lo que va a hacer. Ya en el capítulo 3 dice, Señor, el que está entrando, eres tú en tus carros de victoria. Es decir, Babilonia viene, sí, pero quien está detrás de Babilonia es el Señor, que es el vencedor. El Señor, que es el triunfador. El Señor que está cumpliendo exactamente con su plan. Y uno dice, pero no es Babilonia la que está entrando. Sí, es Babilonia, pero es el Señor el que está cumpliendo con su plan. Ese es el plan del Señor. Él es el triunfador. Señor, pero Babilonia tiene armas terribles. El Señor viene con su arco de victoria, está diciendo el pasaje. Pero Babilonia es un enemigo cruel, poderoso, pero Dios es poderoso y es santo. La mirada de Habacuc ya no está puesta en Babilonia, sino en quien ordenó la invasión de Babilonia. Y él sabe que a Dios no se le ha salido de control la situación, que él la ordenó así. Él ordenó la situación así. No se ha salido de control. Mis estimados hermanos, esta ha sido una semana en que la aflicción ha golpeado a muchas de las personas de la iglesia. Pero tiene que saber algo. Usted no se le ha salido de control al Señor. Usted no se le ha salido de control. ¿Está siendo afligido? El Señor dice que Él está produciendo en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, para que pongamos la mirada no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. El Señor te está afligiendo con un aguijón en tu carne, con algo que te molesta. La Escritura dice, cuando Pablo le dijo, quítame el aguijón,
El Señor le dijo, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia. Para que aprendas que por medio de mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces queremos respuestas. Y créanme que si yo tuviera respuestas a todas las situaciones que le ocurre a cada uno de ustedes, yo se las daría. Porque quisiera ayudarlos. Pero a veces las respuestas del Señor son más simples de lo que parecen. Y están ahí. Y están en la Escritura. A veces las respuestas de Él son más simples de lo que parecen. A veces el Señor lo único que quiere recordarnos es que nosotros somos como la caña cascada y como el pábilo que humea. Y que la Escritura dice que Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Él nos quiere recordar que somos débiles y que Él es el fuerte. Él nos quiere recordar que Él es el que tiene gracia y nosotros somos los necesitados de su gracia. Él nos quiere recordar que Él todo lo que hace no lo hace principalmente por nosotros, aunque Él quiere nuestro bien. Él lo hace por la gloria de su Hijo. Y si Él nos quiere afligir y si Él nos quiere quebrantar, Él lo hará para formar la imagen de Jesucristo en nosotros. Tal vez la situación de cada uno de ustedes tenga respuestas más particulares, más personales. Pero con lo que hemos dicho, yo creo que al menos hoy hemos podido ver que la única forma en que un lamento como el de Habacuc se transforma en esperanza es mirando que el Dios santo y poderoso tiene un propósito, que sus propósitos se cumplen en su Hijo y que Él quiere formar la imagen de su Hijo en su pueblo. Que Él va a hacer vivir a los justos por la fe. Y si el Señor nos permite comprender eso hoy, habrá valido la pena. Y habrá valido la pena pasar por este pasaje. Y habrá valido la pena pasar por las aflicciones que estamos pasando. Que el Señor los bendiga.